Buen día, mi nombre es María Fernanda Castrillón, estudiante de Trabajo Social y para la clase de Sociología me correspondió el tema de la teoría del conflicto. ¿Qué es la teoría del conflicto? Se define como el enfoque teórico o conjuntos de estudios no sistematizados que analizan el conflicto social. Surge en 1950 principalmente como la respuesta a la estática del estructural funcionalismo y también está vinculada a las escuelas de negociación y a la teoría de juegos. Un ejemplo también de conflicto social sería una definición generalmente aceptada de conflicto en el sentido sociológico. Es la ofrecida por Lewis Coser, para quien es la lucha por los valores y por el estatus, el poder y los recursos escasos en el recurso de la cual oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales. También hay algunos tipos de conflicto que son las causas de los conflictos, pueden variar. Valores e ideologías, recursos, expectativas dentro de las relaciones entre personas, choque de personalidad, la protección del territorio, etcétera. Estas causas suelen ser más habituales en distintos tipos de conflicto, pero se clasifican los conflictos también según su veracidad, que pueden ser los conflictos reales. Son aquellos que en realidad existen y que vienen provocados por diversas causas, y ya sean estructurales o del entorno, económicas, legales, relacionales, entre otras. También están los conflictos imaginarios, que son los conflictos que derivan de malos entendidos, interpretaciones o percepciones. En este tipo de conflicto no existe voluntad por parte de las partes. También por otro lado están los conflictos inventados. Igual que ocurre con los imaginarios, no son reales. Ahora bien, a diferencia de estos, existe una intención por parte de algunas de las partes, que generalmente quiere sacar algún beneficio. Esto hace que buena parte de este fenómeno sea en realidad manipulación. Por otro lado, también están los conflictos según los participantes. También está el conflicto intrapersonal. Este conflicto ocurre de forma interna en la mente del individuo. Esto significa que tiene su origen, está en los eventos privados, pensamientos, valores, principios, emociones. Estos conflictos pueden tener distintos grados. Por otro lado, también está el conflicto interpersonal. Son aquellos conflictos que se producen en los procesos de interacción entre otras personas. Normalmente aparece de forma rápida, ya que solo es necesario que una sola persona se sienta atacada para dar inicio a algo, lo cual hace que puedan hacer de raíz malos entendidos, pueden ser originales. Buenos días, mi nombre es Lady Castilán Comeneses. Hoy les hablaremos sobre las causas del conflicto social. Bueno, el punto intelectual de la concepción del marxista de los movimientos sociales. Esta es una interpretación del sistema en clave del conflicto. La historia de todas las sociedades habidas hasta hoy la ha sido la historia de la lucha entre clases. Bueno, el conflicto pues es un inherente a todo el sistema social. La actitud de las clases antagónicas en cada sociedad y otro tipo de socioeconómico. La interacción entre fuerzas productivas y las relaciones de producción. El primero de ellos tiene obviamente dos o más actores. La clase que ejerce como grupo dirigente en términos políticos económicos y la clase sometida pero con aspiraciones a dejar de serlo. La actitud de grupos dirigentes, dijo Marx, es siempre esencialmente conservadora, manteniendo una autorreproducción como clase dominante. Posibles premisas
de la teoría del conflicto, presentado por Laura Forero de Trabajo Social. Existen 5 posibles premisas, las cuales son: premisa 1. El cambio social es constante y necesario. Premisa número 2. El conflicto social es permanente. Premisa número 3. El cambio social debe ser estimulado a través de luchas de las clases sociales. Premisa número 4. Considera que las personas ricas y poderosas de una sociedad imponen el orden social sobre los pobres y los débiles. Premisa número 5. El conflicto surge cuando entre los grupos hay desigualdad en diversos aspectos, tales como raza, género, religión, clase social, edad, etc. La lucha de clases es un fenómeno que se refiere al interno conflicto entre las dos clases sociales existentes, entre los que producen y los que no producen, entre los que sí trabajan, se adueñan de la producción y excluyen a los que trabajan, entre explotadores y explotados. Históricamente entre ambos y esclavos, patricios y plebeyos, terratenientes y campesinos, burgueses y proletarios, ricos y pobres, entre depredadores y presa, entre el 1% y el 99%. Unos luchan por la liberación y otros por la opresión. El esclavismo, los amos se apropiaron de la producción, lo tenían todo y dominaban a los esclavos o productores. En el feudalismo, la minoría se adueñó de la tierra y la producción dominaba a la mayoría que fue expropiada, es decir, a los que no tenían nada. En el capitalismo dominan los que han enriquecido con la tierra, que es propiedad de todos, y con la acumulación originaria, saqueo de riquezas a otros pueblos. Se adueñaron además de todos los medios de producción, de la materia prima, del trabajo y del trabajador o esclavo de un nuevo tipo a través de la esclavitud asalariada. En la naturaleza, las manadas o presas desorganizadas nunca dominarán a sus depredadores. En el gobierno de los amos, un esclavo nunca será rey, y asimismo en el gobierno de la burguesía. Un obrero o proletario jamás llegará a gobernar a los burgueses. Si dado un caso especial ocurriera un fenómeno de este tipo, es porque ha sido producto de una revolución que no es otra cosa sino poner derecho a lo que viene funcionando al revés. Es decir, una clase social se organiza y se rebela contra los poderes opresores de la otra clase, y toma el poder político ejecutivo. La revolución tendrá éxito si puede controlar el Estado. El Estado no es más que el instrumento perfecto para la opresión de una clase social sobre la otra. Es una maquinaria de dominación de los explotadores. Han construido para imponerse sobre los que producen o trabajadores. El día de hoy hablaré sobre un tema importante que es la movilización, que es respecto a la teoría de conflicto social. Entonces esto fue creado por Marx, que fue fue una ideología revolucionaria y diseñando unas estrategias de políticas sociales en recursos sociales, llegando con una contextualización a un contexto de la vanguardia revolucionaria en movimientos sociales con élites, donde fracasó en Europa Occidental. En futuro de la sociología y la vanguardia revolucionaria de una teoría de identidad colectiva, es donde dice que podrá ser funcional hacia un futuro. Entonces, como tal, lo que hablaba de todo lo de movilización y las teorías de revoluciones, de contextos, de ideologías, tanto políticas, sociales y económicas, que se venían enfrentando y sobre su fracaso que tuvo en Europa. Muchas gracias.